Muchas gracias a al doctor Byron por su invitación a esta bella ciudad, donde he tenido la oportunidad de venir anteriormente. Me complace mucho estar en presencia de mi profesor Ariel, uno de mis grandes maestros y responsable de mucho de lo que yo soy como ginecólogo. Espero estar a su altura, profe. Bueno, y después de discutir acerca del síndrome ovario poliquístico y del hiperandrogenismo y del hiperestrogenismo y de la conversión periférica de estrógenos y el efecto, vamos a hablar exactamente de lo mismo, pero en otra arista. Vamos a ver la arista oncológica y su tratamiento. Y es porque la hiperplasia endometrial es simplemente, también, y como lo mencionaba Camila, la manifestación continuada de un estado hiperestrogénico persistente sobre las células epiteliales del endometrio. Eso conduce a lo que llamamos la hiperplasia endometrial. La hiperplasia se clasifica histopatológicamente, según la clasificación de tumores de la IARC de 2015, como dentro de los tumores del cuerpo uterino. Y dentro de este capítulo están los que llamamos precursores, y hoy en día se reconocen esencialmente dos tipos de hiperplasia endometrial. Una que llamamos hiperplasia sin atipia y otra que es, como lo decíamos, una proliferación exagerada de las glándulas endometriales de forma y tamaño irregular, con un incremento en la relación de la glándula estroma que supera el 50%, comparado con lo que se denominaría en menos medida un endometrio proliferativo. Y la otra que llamamos una hiperplasia atípica, en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud se llama así, y es lo anterior, pero sumado con atipia nuclear, es decir, con una manifestación fenotípica normal. Porque eso es en esencia lo que es el cáncer y el precáncer. Cuando hay un estado de hiperestrogenismo, por la obesidad, por todos los factores de riesgo que vamos a ver ahorita, lo que hacen los estrógenos en la célula del endometrio, de la glándula endometrial, es que la hacen proliferar. Para proliferar quiere decir que tiene que replicar muchas veces su genoma. Y cuando se replica muchas veces el genoma se cometen muchos más errores. Pues todo lo que conduzca a una hiperproliferación conducirá a más errores, y esos errores sumados, esas mutaciones pequeñas, van alterando la genética de esas células y la expresión fenotípica de estas células. Cuando estas células ya se comportan de manera completamente irregular y cuando olvidan funciones vitales, por ejemplo, cuándo se deben morir y de dónde son vecinas y qué tejidos en qué tejidos no pueden desarrollarse, entonces esa alteración genética es esencialmente lo que llamamos cáncer. Entonces el estado hiperestrogénico es lo que conduce a eso. Existían hasta el 2015 otras definiciones de la hiperplasia endometrial que han sido tal vez más clásicas y que todavía se siguen usando porque se usaron durante mucho tiempo y daban lugar a muchas, o sea, así fue como lo aprendimos la mayoría de quienes estamos ejerciendo aún. La más importante era la de la Organización Mundial de la Salud, la anterior a esta, de 1994, que establecía 4 tipos de hiperplasia. Una hiperplasia simple sin atipia, una hiperplasia simple compleja sin atipia y las dos mismas, simple con atipia e hiperplasia compleja con atipia. Existe, por otra parte, un grupo llamado el International Endometrial Collaborative Group que propuso también una definición bimodal, pero un poquito más compleja porque requiere una evaluación computarizada de las imágenes que no está disponible en todas partes, y ellos proponen esencialmente también una categoría bimodal que llaman hiperplasia benigna y otra que llaman neoplasia intraepitelial endometrial. Y ninguna de esas está en lo que ustedes cotidianamente trabajan. Lo que ustedes cotidianamente trabajan, que es el CIE-10, se llama hiperplasia glándula, hiperplasia adenomatosa del endometrio, o glanduloquística también, exactamente. Pero en esencia son hoy en día bimodales. Es decir, una hiperplasia que es, como lo veíamos, un incremento en la relación entre las glándulas y el estroma endometrial que supera el 50%, que es lo que vemos en yo no soy patólogo, pero es lo que vemos acá, un aumento en la producción, que luego cuando es muchísimo mayor, y más, esta es la simple y esta es la compleja, y en este caso se acompaña además de atipia, sobre todo la presencia de nucleolos, y es lo que llamamos la hiperplasia compleja. Entonces, ¿por qué nos interesa esta definición? ¿Por qué queremos dividirlo en dos capítulos? Porque una de ellas, clarísimamente, la hiperplasia compleja o la neoplasia intraepitelial endometrial, es clarísimamente premaligna. Es más, muchas veces es coincidente con el cáncer endometrial.
clínicamente es coincidente. Entonces, el riesgo de coexistencia de la hiperplasia compleja con atipia, o lo que llamamos hoy en día hiperplasia atípica, o lo que llaman neoplasia intraepitelial endometrial, su riesgo es que puede coexistir y progresar al cáncer endometrial. Y eso es lo que decía la doctora Camila, se previene evitando los estadios de hiperestrogenismo persistentes a lo largo de la vida. Por eso es que decía, cuando se evita que una mujer no ovule, no es para que le llegue la menstruación, es para que ese estímulo persistente, proliferativo, de replicar el DNA muchas y muchas y muchas veces conduce a errores que finalmente pueden conducir al cáncer endometrial, que es lo que nos interesa. En este estudio, por ejemplo, en que se describe el resultado final de una hiperplasia diagnosticada en una biopsia endometrial, se describe que cuando hay hiperplasia típica puede haber hasta una concurrencia de carcinoma en el 30 a 37% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si operamos pacientes con el diagnóstico de hiperplasia y les hacemos histerectomía, que es finalmente el patrón de oro histopatológico, más de la tercera parte tenían ya cáncer endometrial que no se había diagnosticado en la primera vez. Pero además también tenemos claridad que puede progresar. El más clásico estudio evaluó 170 pacientes que no se trataron, ese es un estudio súper clásico con lo que conocemos, y en retrospectiva siguió 170 pacientes durante 13 años, quedó entre 1 y 27 años, los cuales no se hizo tratamiento. Eso hoy en día es irrepetible un estudio como este, por supuesto, porque sabemos claramente que hay pacientes con hiperplasia con atipia no se pueden dejar en observación, pero en este caso pues se hizo una observación de esas pacientes y en conjunto se decía que sin atipia el riesgo de progresión era de 1.6%, en cambio con atipia podía ser de hasta el 23%. Esto es una cosa que todos nos enseñan mucho en ginecología oncológica, el 1, 3, 8, 29. La hiperplasia simple sin atipia, la hiperplasia compleja sin atipia, 1% de riesgo, la hiperplasia compleja sin atipia, el 3%, la hiperplasia simple con atipia, el 8%, y la hiperplasia compleja con atipia, 29%. Le dicen también la regla del penny, nickel, dime, quarter, pues las monedas de Estados Unidos, que es de 1, 5, 10 y 25, pues más o menos se acomodan esos porcentajes, pero eso clásicamente es lo que sabíamos. Hoy en día toca, a partir del 2015, pues construir y más o menos organizar las que son con atipia y las que son sin atipia, de manera que bimodalmente podamos saberlo. Y ya hay estudios mejores que ese. Por ejemplo, en este estudio, es un estudio de 7.947 mujeres con hiperplasia endometrial y el riesgo acumulativo al primer año sin atipia, perdón, el año 4 era de 1.2, al año 9 de 1.9 y al año 19 de 4.6, en tanto que con atipia el riesgo acumulativo es 8.2 para el cuarto año, 12.4 para el noveno año y 27.5 para el año 19. En resumen, clarísimamente, la hiperplasia con atipia es un precursor y con frecuencia un hallazgo coexistente con el cáncer. ¿Cuáles pacientes tienen más riesgo, que tienen hiperplasia, tienen más riesgo? Pues las que tienen factores de riesgo para el cáncer endometrial, que es exactamente lo que han hablado en las últimas 2 horas. Una de ellas, pues la edad, tiene 1.4% de prevalencia de mujeres de 50 a 70 años va a tener cáncer endometrial. Esto es para cáncer endometrial, pero son exactamente los mismos factores de riesgo de su precursor, que es la hiperplasia compleja con atipia. Los estrógenos sin oposición en la posmenopausia se han descrito riesgos relativos de entre 2 y hasta 10, y hasta más, inclusive se han descrito. Cuando se comenzaron a usar, pues se determinó si los estrógenos, tenemos dudas si los estrógenos son cancerígenos, no tenemos ninguna duda, son clarísimamente cancerígenos en el endometrio. En mama, pues todo lo que ustedes habrán escuchado mencionar, que sí, que un poquito, que bueno, dependiendo del tiempo de uso, no, en endometrio no hay ninguna duda, son clarísimamente carcinógenos si no se utiliza un complemento progestacional en la suplencia hormonal posmenopáusica, por ejemplo. La obesidad, con mucho, el más importante de todos. Y el más importante de todos, además, porque globalmente está aumentando. En todos los países está aumentando, en Colombia está aumentando. Eso cabe esperar que no solo por el efecto poblacional del incremento, sino por el efecto de obesidad creciente y más aún en las mujeres colombianas, por ejemplo. Cabe esperar que tengamos cada vez más casos de hiperplasia, cada vez más casos de cáncer endometrial y cada vez más casos de lo que hablaremos al puro final, que es lo que nos ocupa el día de hoy, que son las pacientes que deben ser tratadas para su hiperplasia con atipia de manera más bien radical, pero que no se pueden tratar porque quieren aún quedar embarazadas. Entonces, una combinación de postergar la maternidad, muy frecuente en las mujeres de hoy en día, pues esa es lo que nos ha tocado, la época les ha tocado vivir, combinado con que aumenta la
incremento, cada vez tendremos más casos de pacientes que deben ser tratadas, pero que tenemos que buscar opciones más conservadoras de las tradicionales opciones radicales que solemos ofrecer. La anovulación clínica del síndrome ovario poliquístico, un riesgo relativo de 3, diabetes mellitus de 2, uso de tamoxifen de 2, menopausia tardía de más de 55 años de 2, nuliparidad de 2. El síndrome de Lynch es claramente uno de los que puede causar más cáncer endometrial, 22 a 50% de riesgo en la vida. Y hay otros como la historia familiar, la menarquia temprana. Se sabe, se han determinado, pero el riesgo no está tan claramente, o por lo menos en este estudio no se pudo determinar pues, cuál era exactamente el riesgo, pero son conocidos como factores de riesgo. La epidemiología es difícil de establecer la incidencia real, aunque se calcula alrededor de 133 por 100.000, porque depende un poco de las definiciones cambiantes, las clasificaciones cambiantes, como hemos venido, por los sesgos en relación con los síntomas. La mayoría de pacientes son sintomáticas y por eso es que se captan, pero muchas pueden andar por la calle pues, con hiperplasia sin que lo sepamos. Y las tendencias en el uso de suplencia hormonal. Todo eso hace que sea difícil de calcular, pero más o menos se calcula entre 133 por 100.000, siendo pues más frecuente en la sinatipia, se calcula entre 142 y 200 por 100.000, y con una incidencia máxima en la perimenopausia, 50-54 años, y la conatipia en mujeres mayores, con una incidencia de 56 por 100.000, se calcula. La tendencia, sin embargo, como lo mencionamos, es proporcional a la obesidad y en todas las poblaciones en que se ha documentado incremento de obesidad, que son casi todas las poblaciones occidentales, pues se ha documentado un incremento de la hiperplasia endometrial, ambas, con atipia y sin atipia. ¿Cómo nos damos cuenta que una paciente tiene una hiperplasia endometrial? Generalmente por las manifestaciones, o sea, ¿por qué consultan? Estas pacientes consultan esencialmente por una anormalidad en el sangrado menstrual o por hemorragia posmenopáusica, por supuesto en las pacientes que ya están menopáusicas. Pero también hay un subgrupo de pacientes que se detectan porque tienen anormalidades glandulares en la citología. Recuerden ustedes que las anormalidades glandulares de la citología, lo que antes, las anormalidades glandulares no específicas, hay unas que son endocervicales, otras endometriales, otras adenocarcinoma in situ y otra adenocarcinoma invasivo. Esas 4 categorías en conjunto son las anormalidades glandulares de la citología. Ese es uno de los resultados de citología que más se asocia con cáncer, aunque no le tenemos tal vez más miedo a la ley de alto grado porque parece más asustador, pero las anormalidades glandulares son una de las anormalidades que hasta el 8% en conjunto se pueden relacionar con cáncer invasivo al final de cuentas, al final del estudio completo, que incluye adenocarcinoma endocervical, pero también el adenocarcinoma de endometrio, y entonces es una de las maneras que tenemos de detectar estas pacientes. Es por eso que todas las pacientes que tengan factores de riesgo que hemos mencionado para desarrollar cáncer endometrial y todas las pacientes mayores de 40 años, vimos que el primer factor de riesgo era la edad, deben ser estudiadas con una histopatología del endometrio cuando cursan con una anormalidad en su sangrado menstrual. Es decir, todas las pacientes que tienen hemorragia uterina normal mayores de 40 años deben ser estudiadas con biopsia endometrial y es eso lo que debe orientar en primera instancia el tratamiento de estas pacientes. Las pacientes, también con eso tenemos el problema de la ecografía. Como lo mencionaron extensamente con los ovarios poliquísticos, también el engrosamiento endometrial es una de las frecuentes causas de remisión. A ese respecto debemos decir que no existe ningún diagnóstico específico, ayuda por supuesto, el paciente tiene un gran engrosamiento endometrial, pero no es diagnóstica, la ecografía no es diagnóstica. Y en la premenopausia en particular no hay ningún valor que nos sea de utilidad para eso. En la posmenopausia sí hay algunos, pues se han establecido algunos valores que no son más de utilidad, por ejemplo, que sea más de 4 milímetros, es decir, de 5 milímetros o más en presencia de sangrado en la posmenopausia o en ausencia de posmenopausia, pero con un endometrio de más de 10 milímetros, es decir, de 11 en adelante, entonces comienza a ser en la posmenopausia. En la pre no hay ningún valor que nos pueda servir. Sin embargo, es muy claro, el método, el patrón de oro, qué pena con el profe, patrón de oro, para establecer el diagnóstico es la biopsia endometrial. Es decir, el diagnóstico es histopatológico, no se puede diagnosticar por ecografía hiperplasia endometrial, ni clínicamente. El diagnóstico es histopatológico y se hace bien por una biopsia endometrial o bien por un legrado completo, lo que llaman en la literatura dilatación y curetaje, o más frecuentemente
en los últimos tiempos, una histeroscopia y un legrado que se suelen hacer simultáneamente. No hay demasiada evidencia de que la histeroscopia sea necesaria para esto. O sea, en términos de evidencia epidemiológica no existe que la histeroscopia mejore sensiblemente la sensibilidad, perdón, del diagnóstico, pero digamos que cada vez es más frecuente que quienes hacen histeroscopia siempre hagan histeroscopia, y eso es como una tendencia, aun cuando lo estrictamente necesario es el legrado uterino o la biopsia endometrial. La diferencia entre la biopsia de oficinal con PIPEL, por ejemplo, o como se hacía antes, con curetas de Novak, y el legrado sí tiende a favorecer un poquito en estos casos a que se haga una evaluación completa de la cavidad, o sea, un legrado completo. Para el diagnóstico propiamente dicho de hiperplasia, no. Parece que la PIPEL es suficientemente sensible, pero a veces para diferenciar si hay cáncer endometrial o hiperplasia con atipia, que como les digo pueden coexistir hasta en un 37% de los casos, sí se prefiere contar con un legrado completo de la cavidad para considerar que sea hiperplasia y no sea todavía cáncer endometrial. Otras consideraciones que puedo poner en el diagnóstico. A veces es necesaria más de una biopsia endometrial. A veces, estas pacientes no son fáciles, son pacientes perimenopáusicas o posmenopáusicas, a veces tienen estenosis cervicales. Uno tiene que tener una verdadera muestra endometrial para hacer o para descartar el diagnóstico de hiperplasia o de alguna otra alteración endometrial. Con frecuencia es necesario más de un procedimiento, a veces con un solo procedimiento. Entonces, material endocervical, no se ve endometrio. No, pues no nos sirve. Tenemos que tener endometrio para estar seguros que tiene o que no tiene la neoplasia endometrial o la hiperplasia endometrial. Si hay diagnóstico de lo que estaba mencionando ahorita, si hay diagnóstico de hiperplasia atípica, bimodalmente con atipia, y se quiere hacer un tratamiento conservador, se debe realizar una histeroscopia con legrado completo de la cavidad para la histeroscopia, pero un legrado completo de la cavidad para mejorar la detección del cáncer sin que, sin embargo, se pueda descartar. Como les digo, hasta el 37% pueden coexistir y muchas de esas se diagnosticarán en el momento de la histerectomía. Y precisamente por eso, si se hace pues en estos casos, si se detecta cáncer, se hace el manejo del cáncer correspondiente. Si es negativa o menor, o sea, si en la primera biopsia nos dio hiperplasia con atipia y ya después no nos dio nada, hay que manejarla con base en la primera biopsia, o sea, en la peor de las biopsias, así hay que manejarla. Y si después se hace la histerectomía, uno debe saber que podría coexistir cáncer endometrial y entonces hacemos una congelación del útero para ver si tiene cáncer endometrial en ese momento y debe estar uno en la capacidad de hacer la cirugía que la paciente requiera si la paciente efectivamente tiene cáncer endometrial. Es decir, cuando se opera el cáncer, la hiperplasia compleja con atipia, debe estarse en la competencia de realizar una cirugía para carcinoma endometrial del estadio que se encuentre de acuerdo al nivel de invasión miometrial que nos presente la congelación. La congelación 5 para... minutos, doctor. 5 minutos. ¿Sí? Uy, no puede ser. Y no hemos llegado al tema, imagínense. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo definimos para tratar al paciente? Ya lo hemos dicho, si tiene o no tiene atipia y los factores clínicos que nos debe, eso es lo más importante, y la presencia de factores de riesgo, de recurrencia o progresión, la expectativa reproductiva de la paciente y su necesidad de anticoncepción es lo que va a determinar con qué finalmente tratemos a estas pacientes. ¿Qué podemos hacer? 3 modalidades posibles de tratamiento con una paciente con una hiperplasia endometrial. Aquí no estamos hablando, aquí estamos incluyendo la sin atipia, por supuesto. O la vigilamos, o le damos medicamentos, o le damos algún tratamiento farmacológico mejor, o le hacemos tratamiento quirúrgico. Esas son las 3 modalidades de tratamiento. ¿Qué le podemos dar para el tratamiento farmacológico? Pues algo que revierta la fisiopatología de su origen, es decir, algo que revierta los cambios proliferativos. En esto lo que más nos sirven pues son las progestinas o progestágenos, que tienen un efecto de desidualización antiproliferativo en el endometrio, que revierte los cambios proliferativos. Y también son por supuesto, los análogos de NRH que crean un estado pues, de hipogonadismo general, y también los moduladores de la insulina, de la respuesta insulínica, pues pueden servir en la perspectiva de lo que habíamos visto. Muchas pacientes que son obesas y que tienen resistencia a la insulina son algunas de las pacientes que tienen hiperplasia. Los otros son los tratamientos quirúrgicos, dentro de los cuales sobresale, por supuesto, la histerectomía. También hay otros tipos de modalidades que son las resecciones histeroscópicas de lesiones.
Todas estas acompañadas de algo que revierta el estado hiperandrogénico, es hiperestrogénico, perdón, que es el origen de todo este problema. La histerectomía pues, es el tratamiento definitivo cuando hay hiperplasia con atipia, clarísimamente indicada en pacientes posmenopáusicas o premenopáusicas sin expectativas reproductivas o con alto riesgo de carcinoma concomitante, pero por supuesto no son una opción en las pacientes que quieren conservar. Ahí va la cosa, ese es el tema del que íbamos a hablar, con expectativa reproductiva. Pero está muy claro, el tratamiento para la hiperplasia con atipia es la histerectomía. Cuando hagamos un tratamiento para hiperplasia con atipia conservador, será un tratamiento no convencional y eso es súper importante, es muy importante decírselo a las pacientes. Entonces, vigilancia, exclusivamente las pacientes que tienen hiperplasia sin atipia, en quienes se puede corregir claramente la causa. Esas son las únicas susceptibles de ser vigiladas. Las otras requerirán, muchas de ellas, terapia progestacional. ¿Por qué? Lo que mencionábamos, el efecto antiproliferativo de los estrógenos causa una regulación en baja de sus propios receptores y de los estrogénicos y disminuye, digamos, convierte el estradiol en estrona, que es un metabolito menos activo. Entonces, ¿cuándo damos terapia de tratamiento progestacional oral? En los casos de hiperplasia sin atipias y las pacientes con hiperplasia con atipia que deseen conservar. ¿Qué damos? Acetato de medroxiprogesterona en dosis que pueden darse en vía oral o parenteral. El megestrol, los anticonceptivos orales pueden servir y en los últimos tiempos, que será una de las grandes conclusiones, los endoceptivos. Inicialmente se usó un endoceptivo de progesterona, pero se dejó de usar. Últimamente se usa el de levonorgestrel, o sea, la Mirena, con muchos mejores resultados. La terapia progestacional oral, cuando no se puede poner un dispositivo, porque la cavidad está alterada, porque la paciente lo prefiere, hay pacientes que no les gustan los dispositivos, cuando tiene historia de expulsiones, cuando hay estenosis cervicales, y cuando se van a hacer terapias muy cortas previas a una estimulación, por ejemplo, porque se va a intentar embarazo, entonces se prefiere la terapia progestacional oral. Se prefieren los regímenes continuos a los regímenes cíclicos que se han descrito también durante 3 a 6 meses antes de reevaluar si se utiliza. ¿Qué se puede utilizar? Acetato de medroxiprogesterona, el que se ha usado toda la vida, en dosis, curiosamente, a veces muy altas, entre 10 o 20 y hasta 250 y hasta de 400 miligramos al día. En nuestro medio no hay esas presentaciones orales, no existen, y dar pues 20 o 30 o 40 pastas al día de 5 o 10 miligramos es imposible, pero sí tenemos Depo-Provera que se utiliza en dosis de 150, tan bajas como de 150 miligramos cada 3 meses, que es la misma dosis de anticoncepción, y de ahí en adelante, pues hasta semanalmente, o sea, hasta 600 miligramos se puede utilizar. El acetato de megestrol sí ha estado disponible en el país, no es tan fácil conseguirlo, se utiliza más para el cáncer endometrial, propiamente dicho, pues cuando se hace, pero eventualmente se puede conseguir en dosis de 40 a 160. También los anticonceptivos orales combinados o de solo progestágeno. Como les decía, se prefieren los regímenes continuos a los cíclicos. Y se debe hacer terapia de mantenimiento después de la regresión, de acuerdo con las causas y los objetivos del trastorno. Sin expectativa reproductiva a corto plazo, uno de los mejores que se puede usar es la Mirena, como sirve para hasta 5 años, pues como método anticonceptivo y hasta más inclusive como método progestacional, pues nos sirve bastante. Si la paciente no tiene expectativa reproductiva inmediata, pero tampoco tan lejana y requiere planificación, puede, si han revertido los cambios de hiperplasia, utilizarse anticonceptivos orales. Y en premenopausia, el seguimiento, el mantenimiento después de revertir la hiperplasia puede ofrecerse con progestágeno cíclico. En la posmenopausia se puede utilizar también la Mirena y si hay síntomas notables de climaterio, parecería incurrir, pero le podemos dar estrógenos a estas pacientes que sufren mucho a veces con los síntomas de la menopausia utilizando un endoceptivo. Se puede utilizar estrógenos y con un endoceptivo porque el efecto antiproliferativo de la levonorgestrel es muy potente si se aplica ahí localmente. Entonces, ¿qué hay que tratar? El endometrio proliferativo en la pre y en la posmenopausia con progestágenos cíclicos. La hiperplasia sin atipia, el método preferido hoy en día es tratarla con Mirena, si el caso da, o con progestinas orales o con anticonceptivos orales combinados. En la posmenopausia se prefiere también la Mirena, en la hiperplasia sin atipia, o con progestina oral, hiperplasia sin atipia. Y si hay factores de riesgo notables de progresión, aunque en este momento no tenga atipia, se puede considerar hacer histerectomía. El seguimiento pues se debe verificar histopatológicamente. Eso es otra cosa que no hacemos con frecuencia, histopatológicamente que los cambios hayan revertido. En la hiperplasia sin atipia se hace una biopsia endometrial a los 6 meses, se puede hacer una biopsia endometrial con un DIU in situ y dejar el DIU, y si a uno se le sale, pues uno lo puede
lavar y volver a meter. Eso es, pues, nos ha ocurrido con frecuencia cuando hacemos biopsias, pero se puede, digamos, volver a lavarlo extensamente y se ha descrito que se puede volver a meter y se da antibiótico sin mayor problema y sin alteración en el uso. En tratamientos expectantes puede evaluarse solamente en casos en que hay casos sin atipia y que se puede revertir la causa, y en casos de que no sea excesivamente riesgoso, se puede omitir la biopsia endometrial, sobre todo si los ciclos se han normalizado. Si una paciente ya está ciclando normalmente, ella espontáneamente, creemos que es muy probable que ya sus hormonas estén funcionando normalmente y el origen de este trastorno se haya normalizado. En la posmenopausia sí definitivamente se debe hacer con biopsia endometrial. Si la biopsia muestra persistencia, se debe pues, volver a evaluar con un legrado completo y actuar en consecuencia de lo que se tenga. La histerectomía en la hiperplasia con atipia es el tratamiento definitivo y curativo, pero puede coexistir, 37%, ya lo habíamos dicho. Entonces debe contarse con una biopsia por congelación, indicada en la posmenopausia, pero y se hace salpingectomía y oforectomía dependiendo de las circunstancias. Supe que hoy hablaron extensamente de que no se debía hacer oforectomía sistemática. En eso los oncólogos pensamos, hemos sido los abanderados de la agresividad, pero hemos aprendido que hay, pues, dependiendo de los riesgos, se puede ser tan conservador como los síntomas de la paciente pues, lo justifiquen. Si no había cáncer y era hiperplasia sin atipia, pues no se requiere mayor seguimiento. Estas pacientes no necesitan citología vaginal, porque por lo que tenían no se debe hacer, pues si tenían una tamización normal. Pero el tema de la charla, las pacientes que hay que hacer la histerectomía y no se les puede hacer histerectomía. Estas pacientes que tienen deseo de fertilidad, la Mirena hoy en día es la primera línea de tratamiento, con una eficacia del 90%, revirtiendo los cambios de hiperplasia atípica. Se puede utilizar también acetato de medroxiprogesterona, entre 10 y 20 miligramos al día, y normalmente se considera que hay un tiempo de regresión de alrededor de 6 a 9 meses. El seguimiento se hace con biopsia endometrial cada 3 a 6 meses, nosotros nunca lo hacemos, pues lo hacemos a los 6 meses específicamente, hasta que se complete un año y se debe verificar que los cambios de atipia y de hiperplasia hayan regresado a intervalos de acuerdo con el caso específico. Se puede hacer también una resección histeroscópica de las lesiones con el endometrio quitando hasta el miometrio subyacente, levemente, pues el endometrio basal, y se hace en esos casos siempre terapia progestacional complementaria con Mirena o con progestinas, y con una histeroscopia de control, con una tasa de respuesta de un 80%, lo que describen ahí, 88% hasta en el carcinoma endometrial grado 1. Y finalmente, les voy a mostrar el estudio más importante en relación con este tema. Es un metaanálisis de 34 estudios observacionales, el artículo más importante, que incluían, sobre todo de cáncer endometrial, pero incluye este artículo, 151 pacientes con hiperplasia típica, le hicieron tratamientos de muchas índoles. Pues aquí tenemos todas las índoles de tratamiento, acetato de megestrol, medroxiprogesterona, resección endometrial seguido de análogos de GnRH, acetato de medroxiprogesterona. Pues tiene muchísimas diudeprogesterona, letrozol, acetato de medroxiprogesterona, levonorgestrel, bueno, muchísimas modalidades de tratamiento en estas 151 pacientes. En estas 151 pacientes se describe finalmente esto es lo que llaman un forest plot, que muestra todos los estudios. Estos son específicamente los casos que incluyen hiperplasia y nos muestra que la respuesta, la regresión de estas pacientes estuvo en el orden del 85.6%. O sea, combinado de todos estos métodos, o sea que es bastante eficaz. O sea, es posible, es factible, es bastante bueno el tratamiento en términos de la regresión de hiperplasia atípica. Por otra parte, como se estaba evaluando la fertilidad, se ve que hasta el 26% de las pacientes concibieron, o sea, nacimientos, live birth rates, hasta el 26%. Pero también nos muestra que hasta el 26% también de las pacientes volvieron a recaer posteriormente. Entonces esto nos permite sacar las conclusiones de este estudio. Y este es el otro más importante que compara los sistemas intrauterinos contra el acetato de medroxiprogesterona cíclica, que ha sido el tratamiento más claro que este es cíclica, no continuo. Pero nos muestra que el DIU con levonorgestrel, es decir, la Mirena, tiene pues muchísimos mejores comparativamente resultados de regresión comparativamente con el tratamiento de la medroxiprogesterona.
La fertilidad del tratamiento debe considerarse con métodos de reproducción asistida a los 3 a 6 meses y recibir un consentimiento informado razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que desean eso, pero que razonablemente tienen muy poquitas posibilidades de embarazarse. Si una paciente, su opción para embarazarse después de este tratamiento por ejemplo, son métodos de reproducción asistida como una fertilización in vitro y no tiene en la vida cómo hacérselo, pues tal vez debe recibir una consejería o un consentimiento informado razonable en ese sentido. Pues aunque suene un poco injusto, pero estamos sometiendo a la paciente a un tratamiento no convencional y puede que a la larga no cumpla su objetivo. Tasa de embarazo, como veíamos, 26, pero depende mucho si es espontáneo, que es del 15%, y hasta el 40%, hasta el 39%, pero con técnicas de reproducción asistida. Finalmente, las últimas 2 diapositivas solo para mostrar cómo las mujeres, cómo los colombianos cada vez, y que yo soy un ejemplo perfecto de eso, cómo nos hemos engordado paulatinamente. Vea lo que era el año 2005, 2010 y 2015. Hay un aumento de 5.2 puntos porcentuales en 5 años, pero de 11 y pico en 10 años, de proporción de colombianos que tienen exceso de peso, pero en las mujeres eso es también todavía más marcado. Exceso de peso es 59.5%, según la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia del año 2015. Eso nos permite concluir que la hiperplasia endometrial es una entidad frecuente asociada al exceso de estímulo estrogénico sobre el epitelio endometrial, que tiene una variante clarísimamente precursora del cáncer y coexistente en muchos casos con el cáncer, que es la variante conatipia, que se espera un aumento en la incidencia en relación con el incremento poblacional y el aumento en proporción de mujeres con sobrepeso, y que es posible, sí, ofrecer en la hiperplasia con atipia de manera no convencional, porque lo convencional sería sacarles el útero, un manejo eficiente conservador de la fertilidad, al cual sin embargo tiene riesgo, tiene bastante eficacia, pero tiene riesgo de recaer también alrededor de una cuarta parte, por lo cual deben considerarse todos los riesgos y como lo veíamos de coexistir con el cáncer endometrial, y que el método de administración intrauterino del levonorgestrel es actualmente el que mejores resultados está teniendo en términos de regresión de las lesiones con y sin atipia. Y eso es lo que tenía para comentar. Les agradezco mucho. Bueno.